Ya Hola. está con nosotros Claudio Suchovicki, especialista en finanzas, tal vez una de las personas que más conoce de estos menesteres. Claudio, el gusto de escucharte. Bienvenido, buen día, ¿cómo estás? Paulino, gracias por la presentación. Faltaba más. Pero Claudio, ¿qué esperás como expectativa para esta semana y qué impresión te despierta lo que los diarios dicen, la información que ha corrido en el mercado el viernes respecto a la posibilidad de viabilizar el acuerdo entre privados, comprándole el juicio a los holdout para evitar el famoso default de la Argentina, e inclusive las acciones del gobierno argentino confirmadas por Capitanich, la idea de judicializar toda la cuestión e ir contra Griesa de algún modo también, ¿no? Sí, creo que es una manera quizás de ganar tiempo. Lo que siempre me pregunto en este caso, Paulino, si ganar tiempo te hace ahorrar plata o no te hace ahorrar plata. Muchas veces ganar tiempo cuando la decisión es correcta es buenísimo, potencia una buena decisión, esto decía Soros siempre, cuando vos ganas tiempo pero la decisión no es acertada, generalmente potencias o haces más caro el error. Esto es como cuando no pagaste, no sé, por algún motivo no pagaste una cuota, fuiste a punitorios, protestaste, era injusta, te peleaste con todo el mundo, y bueno, finalmente cuando tenés que solucionarlo termina saliendo mucho más caro. Hay una decisión, hay un tema que quizás sea injusto, no lo sé, uno lo puede cuestionar, son las reglas del juego hoy. Cuando vos le des plata a un banco, cuando vos le des plata al sistema financiero, el sistema financiero tiene poder de corte. Cuando el banco te debe plata a vos, no sé, le vendiste una publicidad, un servicio y no te paga al día, vos no le podés cargar nada porque vos no tenés poder de corte. Quien tiene el poder de corte es el que finalmente puede imponer las reglas. En las reglas internacionales hoy, el hecho de ponerte bajo, lo podés discutir o no, podemos estar media hora discutiendo la definición, pero si te pusieron el sellito de default, básicamente se te cierran un montón de créditos. No solo para el Estado, sino para muchas empresas privadas también. Uno no puede acceder, no puede prestar si dice esa palabra default, como lo quieras llamar, técnico, selectivo o lo que quieras. Es como un veraz. Cuando vos saliste en el veraz, por algo completamente injusto, no sé, no pagaste la cuotita de una tarjeta, lo que fuera, por más que tengas razón y estés en el veraz, no te habilita para nuevos créditos. Por lo tanto, esto de ganar tiempo, judicializar, hay que ver cómo termina, no lo sé. Y en cuanto a si hay un plan B, quizás es una expresión de deseo, ojalá así suceda, yo creo que el mercado está apostando a eso, desde el punto de vista cuando uno mira la evolución de los precios, porque entiende que hay participantes que tienen intereses creados como para poder hacerlo. Cuando eran los bancos privados locales era más difícil verlo. Cuando son los bancos de afuera, una motivación la perdieron, era que no se disparen los credit default swap. Muchos decían, pierden más plata porque fueron los emisores de los seguros. Si esto se activa, y entonces quizás no les convenga ayudarnos. Bueno, eso ya no sucede porque eso ya se activaron. Queda la segunda, que es hacer un crédito puente a la Argentina para una futura emisión. Y dicen, bueno, yo te cancelo este problema, pago y compro este juicio, pero vos vas a emitir deuda, lo vas a hacer por medio mío, no sé, 12.000, 13.000 millones, no sé, estoy inventando un número, y cuando consigas ese crédito, lo primero que vas a hacer es, primero me pagas lo que yo te adelanté por la compra de los fondos buitres, de la deuda de los fondos buitres, y después te llevas el resto. Es como sucede muchas veces con muchas empresas, presto hasta que pueda salir a mercado. Eso se llama hacer o tratar de anticipar el underwriting. Puede ser, ahí hay una motivación y ojalá que así suceda. El tema es que el mercado está jugando a favor de esa forma y el tema sí se desilusiona, ¿no? Correcto. Y Claudio, ¿eso es viable en términos de que Argentina debería haber rubricado algún convenio con los bancos extranjeros que compren justamente esa deuda para que el año próximo, en cuyo caso vaya a buscar deuda o sobre fines de este año, lo primero que obtenga se lo pague a este grupo de bancos? ¿Eso no podría meritar también la especulación de que Argentina negoció no con los holdouts, sino con aquellos que le compraron a los holdouts, pero negoció en condiciones de pagarle más de lo que le ha venido pagando a los bonistas que reestructuraron la deuda? Está muy bien, y eso es lo que nos desborda a los dos, Paulino, empezar a discutir sobre temas legales. Quizás si lo hacen después de enero, y esto queda ahí, hasta después de enero puede ser. Pero vos tenés, en realidad, tres conflictos ahora. Tenés con los holdouts, que es contra la sentencia. Contra esa sentencia ya estás en default, ya hay una sentencia. Injusta no, pero ya hay una sentencia. Contra eso estás no solo en default, sino también en desobediencia. No sé, vos tendrías que haber pagado. Por lo tanto, ahí tenés un frente. El otro frente que todo el mundo le tiene más miedo es la RUFO, en igualar las condiciones, bueno, que ya lo explicaste vos. Pero ahora tenés un tercer factor, que también lo tenés que tener en el mapa, que es
la cláusula de cross default y aceleración de los bonos, que no es un tema menor. Los que entraron al canje y no cobraron el cupón del discount, decían chiquitito que yo puedo exigir la totalidad de la deuda. Si vos no me pagaste una cuota, esa acelero y te pido la exigencia de la deuda. De acá al 2038, que es cuando vencen los discounts. Y además están cruzados. No hace falta que no me pagues mi emisión de bonos. Con que no pagues ninguna, yo ya lo puedo exigir y eso es cross default. O sea que están cruzados. Desde ese punto de vista también es un número que creo que no le conviene a nadie tampoco, porque nadie va a querer exigir una deuda que después tiene miedo de no poder cobrarla por la magnitud que eso alcanza. Pero empezamos a vivir en terrenos de abogados, Paulino, y cuando esto sucede, hay muchos intermediarios y buscan como carancho de los tres costados, ¿no? En este caso, no por la generación de abogados, pero empieza a haber una beta, un negocio que no tiene nada que ver ni con el lado económico argentino, ni con el financiero, que es el que compró bonos, sino el marco legal, que es lo que pasó con los buitres. Es muy interesante lo que decís, Claudio. Ahora, en este sentido, el gobierno ha dicho que la Comisión Nacional de Valores, de hecho emitió un comunicado el viernes, y hoy lo potenció Capitanich, va a ir ante la SEC a los Estados Unidos por la supuesta maniobra de fraude con los propios seguros. ¿Vos crees que esto puede ser un vehículo que pudo haber existido una hipótesis de fraude en este sentido o no? Sí, a ver, en algún punto yo creo que ayuda al sistema, a mí no me molesta eso, porque finalmente el credit default swap son seguros privados. El punto, a ver, ¿qué injerencia tiene la SEC? Si yo te compré un seguro a vos, Paulino, privado, estamos tomando un café, y yo digo, che, yo te apuesto a que no defaultea. No, yo te apuesto a que defaultea. No, dale, te apuesto, dale, te juego la cena que defaultea. Bueno, eso es un credit default swap privado. Entonces, si defaultean, yo tengo que pagar una cena. Si no defaulteamos, pagas una cena. Entonces, desde ese punto de vista hay acuerdos privados entre partes, que es lo que no se puede mensurar. Eso es extra bursátil, no opera en un mercado, no está estandarizado. Por eso es muy difícil de seguir, es muy difícil de cuantificar cuántos montos hay. Estas maneras de contratos de seguro hay de dos tipos. Uno es la contingencia, probabilidad de contingencia. Yo creo que van a defaultear y te pago 25 y si defaultean vos me tenés que pagar 100, con lo cual gané 75. La otra forma de contrato es, bueno, yo te aseguro el default, pero me quedo con el bono final. Es como que yo te asegure el auto contra granizo. Vino el granizo, te pago el siniestro, pero lo que queda del auto es mío, se lo lleva la compañía de seguros. Sé que vos tuviste un accidente una vez difícil con un auto. Cuando es destrucción total, la compañía de seguros se queda con el valor residual. Y el valor residual del auto, en el fondo, puede terminar valiendo más por el valor de los repuestos. A esto voy. Si es de la segunda manera de pactar, no es tan relevante porque finalmente el emisor termina recuperando porque Argentina va a terminar pagando en el tiempo. O sea, Argentina, el otro día lo hablaba con un colega nuestro, esto no es una crisis que derivó en un default porque no había manera de pagar. Esto es raro. Esto es un default sin tener problemas de pago. Es un default por cuestiones de imposibilidades legales, técnicas de pagar, con lo cual nadie está dudando de la capacidad de pago de la Argentina. Por eso, desde el punto de vista de el que compra un juicio, en este caso, el que compró un credit default swap, el que vendió y se hace cargo de los bonos, sabe que en una cuestión de tiempo va a cobrar. Quizás perdió tiempo, intereses, lo que fuera, pero nadie duda de la capacidad de pago. Correcto. Y Claudio, las últimas tres casi al pasar. La primera es si entendés que la Corte Internacional de la Haya es un camino. La segunda es si creés que se pudiera, rompiendo el acuerdo con el Banco de Nueva York, cambiar la jurisdicción y pagar en otro lugar, y eso puede ser eventualmente efectivo. Y la tercera es si, como dicen los diarios esta mañana, todavía el mercado está apostando un default corto, pero si la probabilidad de acuerdo va a medida que el tiempo pasa, justamente amplificando la idea de que el acuerdo no va a ser tan corto, si ves un ruido adicional en el mercado, en particular cambiario, con un dólar al alza, como todavía no ha reflejado efectivamente el mercado en las últimas 2 semanas. Bien, voy por la primera. Lo del Tribunal de la Haya, no sé, la verdad me desborda, puede pasar, puede no pasar. Lo que siempre pongo en claro es por qué los acreedores siempre eligieron Tribunal Nueva York. Son los mismos acreedores que te exigen eso o te dan una tasa más barata. Porque siempre en Nueva York se entiende, es la jurisdicción americana, porque así entienden ellos las cosas, que si hay un inquilino y hay un propietario, generalmente ante la duda fallan a favor del propietario, para que la gente sea propietaria y en este caso invierte y termina alquilando. Si falla siempre en favor del deudor o del inquilino, pierde el valor de la calidad de la propiedad privada, que eso es lo que sostienen a rajatabla. En Argentina no fue así. Cuando Argentina tuvo un problema entre el acreedor y el deudor, generalmente falló a favor del deudor. Fíjense los bonos del Chaco, que eran en dólares, vino la legislación, lo especificaron, ¿el inversor pudo hacer algo? No.
¿Qué ventaja, qué puede hacer un inversor al respecto cuando está en desventaja y no le cuidan su propiedad privada? No volver a prestar. Entonces, ¿pudo volver a tomar plata? ¿O a qué tasa vuelve a tomar plata? Entonces, bajo tribunales de Nueva York, generalmente la gente va y los países terminan yendo porque la plata se consigue y se consigue a menor precio. ¿Por qué? Porque tienen estas cláusulas. Cuando tomás en Argentina, también se consigue, pero una tasa mucho más alta porque no tenés esta protección final. Me remito, fíjense lo que pasó con la colocación de la mayoría de la deuda provincial después de lo que pasó con el default del Chaco, que pasó ahí desapercibido o cambiaron de moneda. En ese caso, no es que la gente no le presta, le vuelve a prestar, pero a una tasa terriblemente superior a lo de cualquiera que pagan incluso los países vecinos o incluso algunas empresas privadas. Eso en la primera y casi segunda de podés hacerlo, pero no significa que no termines teniendo costos finales. Y después, esto es, Argentina en el corto plazo le va a costar ir al mercado de crédito y tiene un déficit. Voy a tener que pagar salario, aguinaldo y demás. ¿De dónde va a salir esa plata? Porque si Argentina toma como política hoy, como política, tratar de que esto no impacte en la economía y aumentar el gasto público para derramar pesos en la calle, para que la gente consuma y de esta manera disminuir el riesgo de que se te paralice la economía, bueno, ¿cómo vas a financiar ese mayor gasto? Y ahí viene el miedo de tu tercera pregunta, si es con reservas, o sea, menos dólares, o es emitiendo plata, más pesos en la calle con menos respaldo de dólares. Por eso la gente supone que el dólar quizás varíe, tampoco tragedia, tampoco gran devaluación, pero que varíe por encima del valor de la tasa de interés. ¿Sí? Que la devaluación aumente el ritmo de lo que lo venía haciendo al menos los 3-4 últimos meses. Impecable, Claudio, como siempre, el placer de escucharte. Te mando un gran abrazo y hasta la próxima, ¿eh? Un abrazo grande. Ahí estaba Claudio Suchovicki a propósito de, bueno, toda esta caliente semana financiera una vez más que arrancamos en el arranque justamente de este lunes.